Que Dios le bendiga, amado hermano. Es una bendición para mí estar una vez más aquí en su casa para traer la palabra del Señor. Es un día de bendición, un día de paz, un día de gozo, un día que el Señor nos da la oportunidad de buscarlo a Él y de conocer su palabra. Y hoy quiero compartir con usted un tema al cual yo he titulado Los primogénitos. Y quiero platicarle de las diferentes personas que habla la palabra de Dios en relación al menosprecio, al trato que se les dieron. Y, por ejemplo, tenemos a José, el hijo de Jacob. José era muy amado por su padre, pero sus hermanos no lo querían y lo hicieron de menos, lo llevaron a un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Lo vendieron y fue José llevado a Egipto. Pero ahí el Señor tuvo misericordia de él y se convirtió en el primogénito de los hijos de Jacob. Tanto es así que recibió el lugar que le correspondía a su hermano Rubén y recibió la doble porción, dándole su padre 2 tribus a José, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Algo interesante de ver, porque al primogénito se le daba la doble porción. Esto mismo lo podemos ver en un hombre como David, que David era menospreciado, no tomado en cuenta entre los hijos de Isaí. Mas el Señor dice la palabra que cuando envió al profeta Samuel a ungir al siguiente rey de Israel, vio a los hermanos de David, aquellos hombres que eran guerreros, aquellos hombres que eran hombres reconocidos en Israel. Pero el Señor no escogió a ninguno de ellos, sino que escogió al menospreciado David, aquel que sacó detrás de las ovejas, detrás de la majada. Y Dios lo puso de primogénito y le dio el título de rey de Israel. Qué bendición, amado hermano. Mire, nosotros no sabemos las cosas que Dios hace, porque dice que en los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, hoy quiero compartir con usted en el libro de Éxodo, capítulo 13 y versículo 1. Dice la palabra: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame. Consagrar quiere decir apartar, ¿verdad? Santificar, hacer santo a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis nada en él, nada leudado. Entonces, yo quiero que oremos en esta oportunidad y le pidamos al Señor que Él nos hable a nuestro corazón. Padre bendito, Dios de misericordia, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, de entender tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que tú traigas la unción sobre nosotros para poder compartir esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el Señor le da una orden a Moisés y le da la orden y le dice: mira, todo primogénito me pertenece, tanto de hombre como de animal. Entonces el Señor le dice a Moisés que todos los nacidos que rompían matriz eran llamados santos, apartados para Él. Pero el primogénito tiene una relación muy íntima con lo que es precisamente la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, quiero que tomemos esto en cuenta porque
fíjese usted que en el versículo 1, en el versículo 2, el Señor le está hablando a Moisés sobre eso, de apartar para sí a los primogénitos. Y en el 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto de casa de esclavitud. Entonces, como le digo, tiene que ver mucho la primogenitura con el salir de la esclavitud. Pero sigamos adelante. Dice así Éxodo 13:11. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Entonces el Señor nos está diciendo acá que no solamente debemos reconocer la primogenitura en relación con la salida de Egipto, sino que también con la entrada a Canaán, con la tierra prometida. Entonces vemos, si lo pasamos del plano natural al plano espiritual, el primogénito tiene una relación estrecha con lo que es la salida del mundo y la posesión de la tierra prometida, es decir, la eternidad. Sigamos adelante. Dice así, y el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos, dice el Señor. Entonces, qué interesante, hermano, porque el Señor primeramente aparta a todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal. Pero ahora dice, pero dentro de Israel, yo tomo una de las tribus, como la tribu de los primogénitos de Israel. Mire, esto es impresionante, hermano, lo que el Señor nos habla, porque hace de la tribu de los levitas, de la tribu sacerdotal, una tribu de primogénitos. Ya no eran los primogénitos de matriz, sino que ahora son los primogénitos por una tribu, por una nación. Entonces esa es una nación santa, ¿verdad? El Señor eso le dice al pueblo de Israel, que ustedes son una nación santa, un pueblo de sacerdotes para Dios. Entonces los aparta. Entonces ya tenemos acá 3 elementos que tienen que ver con la primogenitura. Repitamos, la salida de Egipto, número 1. Número 2, la llegada a Canaán. Y número 3, el sacerdocio. La tribu de los levitas es la tribu sacerdotal, y entonces ellos se convierten en los primogénitos del Señor. Muy, muy interesante, y yo quiero que tome esto en cuenta para poder ir entendiendo el tema que vamos a ir desarrollando. Dice también, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Pues hay un elemento más entonces, que este es el número 4 de esta lista. Y consiste en que el día en que el Señor condenó, digámoslo de esta manera, a morir a todo primogénito que no estuviera cubierto con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, ¿verdad?, en figura. Entonces, hermano, nosotros sabemos que Dios nos escogió a nosotros como una tribu de reyes y de sacerdotes, nos lavó con la sangre de Cristo, nos sacó del mundo y nos lleva a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si usted se alegra, pero hermano, yo le doy gracias a Dios porque Él
nos escogió a nosotros para ser de bendición y para recibir bendición. Gloria a Dios. Entonces, quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 4 y versículo 1. Dice así: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Qué tremenda esta porción, hermano, es muy terrible. La verdad que pensar en esta situación debe traer sobre nosotros un entendimiento de las cosas que nosotros hacemos. Fíjese usted que Caín en este caso era el primogénito de Adán. El primer hijo que Adán tuvo al salir del paraíso fue Caín. Entonces Eva dice: el Señor me dio un hijo, me dio un varón. Eso es lo que dijo, con la ayuda de Dios. Entonces la pregunta es: ¿será que fue con la ayuda de Dios o con la ayuda de la serpiente? Eva tenía esa situación en su corazón, la situación que la había marcado, que había marcado el corazón de ella, no solamente su genética, ¿verdad? Entonces, cuando ella tiene a su primogénito Caín, este hombre se convierte en un asesino, contrario a Dios. Entonces, fíjese usted que Caín había nacido para ser de bendición, para ser el ayudador de su hermano inclusive, porque él era el mayor. Y en este caso, hermano, el hermano mayor tiene el cuidado de ver por sus hermanos más pequeños. ¿Y qué fue lo que Caín hizo? Dice acá: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Interesante, porque ella adquirió un varón, dice acá, con la ayuda del Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel. Algunos dicen que fue un parto gemelar ¿verdad? Que Caín y Abel eran gemelos y Caín era el mayor. No lo dice la Biblia y pero tampoco lo vamos a desechar. Entonces, fíjense usted que dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Una bendición, pues, porque cada uno tenía una función que Dios le había dado, y eso es lo que tenemos que saber nosotros, encontrar el lugar que Dios tiene para nosotros. Pero el punto fue una ofrenda. La situación fue que cuando Caín trajo la ofrenda, la trajo de los frutos de la tierra, mas Abel trajo uno de sus animalitos y lo presentó delante del Señor. Caín debía de haber sabido mejor. Caín debía de haber sabido que al Señor le agradaba el sacrificio de corderos, porque era la figura del cordero que iba a venir a quitar los pecados del mundo. Entonces, Caín lo que debió hacer era comprarle
a Abel un cordero y ofrecérselo al Señor. Pero por su orgullo, ¿verdad? Algo que aquel hombre tenía, no fue decirle a su hermano, mira, compartamos esto, presentemos esto delante del Señor, yo te doy en cambio del alimento que yo produzco, qué sé yo. Hermano, el Señor nos está llamando, mire, a tener una primogenitura espiritual. Y entonces Caín lo que hace es que mata a su hermano. Mata a su hermano. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, es decir, vámonos al mundo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, vemos esto, hermano, que sucede muchas veces en medio de nosotros. Hay Caínes en medio del campamento que quieren matar a los hermanos llevándoselos al mundo. Y entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Por qué le preguntaría el Señor a Caín sobre su hermano? ¿Será que Caín tenía responsabilidad o Dios injustamente le estaba preguntando a Caín? Yo creo que Caín tenía responsabilidad al cuidado de su hermano, como nosotros en este tiempo tenemos responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos más pequeños, de cuidarnos los unos a los otros. Este es el tiempo, como yo le decía la vez pasada, es bueno que nosotros nos comuniquemos entre nosotros mismos, que hablemos, que oremos, que interactuemos entre nosotros, que nos bendigamos los unos a los otros. No como a aquel hombre que en el lugar de bendecir a su hermano, lo mató. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba al Señor por justicia. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros tenemos la sangre de Cristo que clama al Padre por nuestra bendición? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Mire qué castigo más ejemplar el que le pone el Señor a Caín. Y le dice, fíjese en esto. Hay una ley que se llama la ley de oro, la ley de la siembra y de la cosecha. Pero le interrumpe a Caín este proceso. Entonces, por mucho que Caín sembrara, no iba a cosechar. Y segundo, no tendría un hogar, no tendría una casa. Y mire, hermano, en este tiempo hay muchos cristianos, hijos de Dios, bendecidos con el sacrificio del Señor Jesucristo, pero que viven en derrota, porque la tierra no les da su vigor, porque la tierra se convierte en estéril, debido a que han sido asesinos de sus hermanos. Y entonces les dice, y ahora, en el lugar de tener una casa, vas a andar vagando por el mundo, vas a andar vagando de un lugar para otro. Pero el Señor quiere que nosotros nos establezcamos en una casa espiritual, en una casa que sea de bendición, donde estemos cubiertos, donde estemos guardados. Tú tienes, bendita la misericordia del Señor, tienes una casa donde puedes estar, donde no vas a ser un vagabundo en la tierra, porque Dios te ha puesto, te ha sembrado en un ministerio que ama a Dios y que sirve a Dios. Gloria al Señor. Entonces, eso nos llama a nosotros a ser primogénitos.
Y el primogénito es el que bendice a su hermano. El primogénito es el que está cuidando de su hermano. Gloria a Dios. Sigamos adelante. La palabra también nos habla en el libro de Génesis, capítulo 25, acerca de un hombre que fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Isaac. Dios le había entregado las promesas de Abraham a aquel varón, a Isaac, ¿verdad? Había tenido, fíjese usted que Isaac había tenido un hermano mayor. Había tenido un hermano que se llamaba Ismael, pero no, ese hermano era el primogénito, digámoslo así, de Abraham, pero era un primogénito de la carne, porque Abraham lo había tenido con una esclava. Era el hijo de Agar, la esclava. Entonces la palabra nos habla que estos son dos pactos, ¿verdad? En esta simiente. El primogénito de Abraham se considera un esclavo, mas el hijo de Sara es el hijo libre. Entonces tenemos que ver, hermano, qué clase de primogénitos somos nosotros. Si somos los primogénitos en el Señor, entonces va a haber bendición. Pero si nosotros fuimos primogénitos solo de la carne, hermano, no vamos a obtener las cosas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios, qué tremendo, hermano. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí estamos hablando de Isaac. De Isaac y de los hijos que él iba a tener ya con su esposa, ¿verdad? Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí habían mellizos en su seno. Y salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú, que quiere decir rojo, ¿verdad? Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob, porque quiere decir suplantador o engañador. Esa es la connotación del nombre de Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz, y los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Entonces, le voy a hacer la pregunta: ¿quién era el primogénito de Isaac? ¿Era Jacob o era Esaú? Era Esaú, según la carne, según la posición del nacimiento. Entonces dice acá que los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador, mas Jacob era un hombre pacífico que andaba en tiendas. Fíjese que acá quiero que tomemos la palabra pacífico. Jacob era un hombre pacífico, mas Esaú era un hombre que le gustaba la cacería. Entonces podemos decir que aquí había una diferencia, y la diferencia era que Jacob era un hombre de paz, mas Esaú era un hombre violento. Interesante, hermano, porque se repite la historia prácticamente de Caín y Abel en esta pareja de hermanos. Entonces dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Quiere decir que Jacob era un hombre de casa también. Era un hombre que le gustaba estar en la casa. Pero a Esaú era un hombre que le gustaba el campo, le gustaba andar por el mundo haciendo sus cosas. Entonces, quiero que veamos la diferencia entre uno y otro. Podríamos decir que uno era espiritual y el otro era un hombre mundano.
y amaba Isaac a Esaú. Mire, ¿por qué amaba Isaac a Esaú? Porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces, a Isaac tenía mucha relación con su hijo. Se puede imaginar, bueno, hermano, se vale la pensada, ¿verdad? Isaac tenía preferencia por su hijo porque aquel era, digámoslo así, deportivo y le gustaba todo lo brusco, era rudo, era un hombre así, pero siempre le traía la caza, le traía carne a Isaac. Entonces, hermano, eso es muy interesante. Y dice, y Rebeca amaba a Jacob. En este caso, si pudiéramos tener tiempo como para ver toda la historia, ¿verdad? Rebeca hace las veces del Espíritu Santo enseñándole a Jacob cómo obtener la bendición que Dios tenía para él. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Entonces, fíjese usted que Esaú venía del campo, venía del mundo y estaba agotado. Esta es más o menos la misma situación que podemos ver en la casa del padre del hijo pródigo. Podemos ver que había los dos hermanos, ¿verdad? Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Pero por eso lo llamaban Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura. Entonces, hermano, mire qué interesante lo que Jacob le pide. Jacob le pide algo impensable que pudiera suceder: vender su derecho de primogenitura. Así se dice en inglés, ¿verdad? Se dice el derecho de nacimiento. Entonces, Esaú tenía su derecho de nacimiento y a él le tocaba la doble porción, porque a los primogénitos les tocaba la doble porción. Eso nos recuerda la situación de Elías y Eliseo. Aunque Elías tenía muchos hijos espirituales, ¿verdad? Eliseo se convierte en el primogénito de aquel hombre. Y cuando Elías está por irse, le dice a Eliseo: dime qué quieres que yo haga por ti. Y Eliseo le dice: mira, yo lo que quiero es la doble porción de tu espíritu. Entonces, qué precioso, hermano. Qué precioso lo que le pide aquel hombre. No le dice a Elías: mira, yo quiero que me dejes la casa de la playa, no quiero que me dejes tu carro, no. Yo lo que quiero es heredar como tu primogénito una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías le contesta: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo me vaya. Fíjense que no le dice cuando yo me muera, sino que le dice: si me ves cuando yo me vaya, entonces vas a recibir esa doble porción. Entonces, hermano, el primogénito recibía el doble de lo que los demás hermanos podían recibir. Era una posición de honra, además. Era una posición de seguir la línea familiar. Es decir, sería el heredero no solamente de los bienes de su padre, sino que también heredaría su nombre y las bendiciones de su padre. Gloria a Dios. Entonces, eso nos enseña a nosotros, amados hermanos, a ser cuidadosos
con nuestras vidas, ¿verdad? Y con nuestro testimonio, para que nuestros hijos hereden un buen nombre. Nosotros debemos de cuidar eso, porque dice la palabra que un buen nombre es mejor que el oro y que la plata. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú: Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermano, ¿usted vendería lo más preciado que usted tiene por un plato de comida? Mire, esta es una situación tremenda en que aquel hombre le dice: pues a mí no me importa la bendición que viene de Dios, a mí no me importa todo con tal de saciar mi apetito. Esaú era un hombre de apetitos, era un hombre que le gustaban las cosas que entraban por sus ojos. Y entonces él dice: bueno, la verdad que yo me voy a morir, prefiero darte a ti la primogenitura, te la voy a vender y te juro. Fíjese Esaú, le dice: te juro que yo te la vendo hoy. Sigamos adelante. Romanos 9:6 dice así: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Precisamente lo que le decía anteriormente en cuanto a a Isaac y a quién le dije. Bueno, sigamos adelante. Dice así: si son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno de nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces fíjese usted que acá vamos más allá del plano terrenal de aquella familia. Aquí vamos al plano de Dios. Y Dios dice: a Jacob era quien yo amaba, pero a Esaú no. Pero se puede imaginar, hermano, mire, yo le he explicado en este tiempo en relación al menosprecio que tenía David o José de sus padres o de sus hermanos en caso de José. Pero en este caso, hermano, en este caso la situación va más lejos, porque aquí es Dios el que escoge a unos y desecha a otros. Mire, esto parece que no fuera Dios, ¿verdad, hermano? Parece que, fíjese que pareciera que es una contradicción, ¿verdad? Lo que sucede, porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Pero hay una situación acá. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios amaba a Jacob?
¿Y por qué no le parecía a Esaú? Había una circunstancia. Y mire, esto no nos gusta enfrentarlo a nosotros, hermano. Por eso es que obviamos esta situación. Pero simplemente, fíjese que la Biblia nos habla de ciertas cosas y nos dice que Dios no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Mas dice también la palabra, ¿verdad?, que al altivo el Señor lo ve de lejos. Entonces, acá podemos tomar en cuenta esta situación y saber cómo era que Dios percibía el corazón de cada uno de aquellos varones. Dice así entonces: se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que yo le decía, de ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos encontró a nosotros, tal vez en un momento en que nosotros ni siquiera estábamos pensando en buscarlo a Él. Él se acercó a nosotros, nos vio con ojos de misericordia y nos tomó para sí, nos escogió. Pero entonces yo le puedo decir a usted esto, que el Señor no escoge a todos, que el Señor a unos ama y a otros no. Pero dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que pedir el día de hoy? ¿Qué le pediría usted al Señor? Yo le pido al Señor misericordia. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia y tómame por digno, Señor, porque yo sé, hermano, yo sé que ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ninguno de nosotros. Mire, por muy bueno que sea, tal vez usted ha sido un ángel, ¿verdad?, bajado del cielo, pero ni así, hermano, merece el título de hijo de Dios, porque ese título lo pagó el Señor Jesucristo a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, Él fue el que lo pagó porque es un precio tan grande, un precio tan enorme que ninguno de nosotros podría haberlo pagado. El precio de la vida eterna. Gloria al Señor. Y entonces dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. El Señor había endurecido, hermano, el corazón de Faraón. Mire cuántas personas hay a las que nosotros tal vez le hemos hablado de la palabra por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? Es rechazar. Pero llegará el día en que se abre una puerta de misericordia para esa persona y sea salva. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y a otro para uso ordinario? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. ¡Ah, qué lindo esto, hermano! ¡Qué maravilla! ¡Qué palabra más tremenda la que nos da el apóstol Pablo en esta porción! Él dice que
que a nosotros el Señor nos salvó para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Entonces nosotros no somos vasos de ira que Él soportó, sino que somos vasos de honra, vasos de misericordia que Dios escogió, que de antemano Él preparó para gloria. ¿Para qué te preparó el Señor, hermano? Para gloria. Mire, si a alguien le pregunta, ¿y por qué estás en esa iglesia? ¿Por qué estás buscando de Dios? Pues porque el Señor me escogió como un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque Él me preparó para gloria. Mire pues, qué precioso, hermano. Dios lo preparó a usted. Dios, mire, solo piense en esto, que cuando usted no estaba ni siquiera formándose en el vientre de su mamita, el Señor ya lo había escogido a usted. El Señor había escogido y dice, tus ojos vieron mi embrión. ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo se fue entretejiendo mi tejido en las profundidades de la tierra? Entonces el Señor nos ha ido formando a nosotros, y por amor, por su misericordia, porque amor es amor a la miseria, ¿verdad? Aquello que no lo merecía, Dios puso su amor en nosotros, depositó, hizo un cheque a favor de nosotros, un cheque de misericordia para nosotros, y nos escogió, nos dio la oportunidad de ser para gloria. Hermano, fíjese usted que yo veo eso en Esaú, que Esaú pudo haber sido un hombre que pudo haber dicho, bueno, yo voy a renunciar a la forma de vida que yo tengo, voy a renunciar a mi forma de ser y voy a buscar de Dios, porque yo quiero ser para gloria de Dios. ¿Quiere usted ser para gloria de Dios, hermano? Yo le digo así como cuando Moisés le dijo al pueblo, miren, yo hoy pongo la vida y la muerte delante de ustedes, pero yo les recomiendo que tomen la vida. Igual le digo yo hoy, tome esta oportunidad que el Señor le está dando. Se lo voy a leer de nuevo. Mire, él dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Aleluya. Dios te escogió como un vaso de misericordia para mostrar su gloria en ti. El día, hermano, en que el Señor venga, en que el Señor se manifieste a nuestras vidas y nos lleve con Él, vamos a estar juntamente con Él en la eternidad, y todas las creaciones de Dios van a decir, ¡ay! Qué bendición la que tiene ese varón, qué bendición la que tiene esa mujer. Lo estoy diciendo en términos que podamos entender, ¿verdad? Entonces, hermano, las creaciones van a decir, ellos fueron escogidos por Dios, y se van a gozar, hermano, al vernos a nosotros. Si se van a gozar ellos, imagínese usted la bendición que Dios va a derramar sobre su vida, hermano. Estar con el Señor para siempre, estar en el Padre para siempre. De donde salimos, allá vamos a regresar, vamos de regreso al Padre. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo dentro de los judíos, sino también dentro de los gentiles. Entonces, Pablo dice, esto es muy delicado, y esta es una herencia dentro de los hijos de Abraham, porque a Abraham se le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Y en Abraham nosotros también recibimos, porque Abraham recibió el pacto, recibió la bendición, recibió la promesa antes de haber sido escogido por Dios, antes de que la promesa se le diera y de que fuera circuncidado, ¿verdad? Circuncidado en su carne, el Señor
lo bendijo. Y a través de eso también nos bendijo a nosotros, porque somos hijos de Abraham en la fe. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Después de ser bautizado, eso es en Mateo capítulo 3 y versículo 16, dice así: después de ser bautizado Jesús, salió del agua. Inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Gloria a Dios. Entonces, quiero que usted lo vea, hermano. Quiero que usted vea ese cuadro que está el Señor planteándonos a nosotros. Cuando el Señor desciende a las aguas del bautismo, los cielos se abren, hermano. Imagínense cómo sería esto de impresionante. Y se oye una voz del cielo que dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El Señor Jesucristo, qué bendición, el primogénito del Padre. Y la palabra nos dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 12: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, así como Dios le dio herencia a Israel, le dio la tierra prometida a Israel, a nosotros también el Señor nos ha dado una herencia. Y no nos ha dado una herencia como hijos cualquiera, sino que nos ha dado una herencia como primogénitos del Padre. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fíjese usted que el Señor dice que nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo. Entonces, anteriormente, hermano, nosotros estábamos en el mundo, estábamos en tinieblas, pero ahora el Señor nos ha trasladado a un reino, al reino de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces, si a alguien le pregunta a usted: mire, ¿y qué quiere decir eso de que usted es redimido? O que eso de la redención, ¿de qué se trata? Entonces aquí está, mire, dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces el Señor, hermano, en la cruz pagó, como le decía hace un momento, por nuestros pecados. Nos redimió de esa forma de vida y nos dio la oportunidad de ser restaurados y transformados en una nueva forma de vida. Gloria al Señor. Pero dice: Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿quién es el primogénito del Padre? Es Cristo. Gloria a Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios. Mire esto, hermano, esto es muy interesante, porque aquí está hablando de Cristo, pero no está hablando de Cristo el hombre, sino la esencia de Cristo, del verbo que estaba en Él, a través de Cristo. Mire, se lo voy a leer de nuevo, hermano. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la figura de ese Dios que no se ve. Para eso fue llamado el Señor Jesucristo, para manifestar al Padre.
Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Eso no quiere decir que Cristo, hermano, no haya existido en Dios, porque eso lo dijo Juan. Cristo fue creado como hombre. Le dieron la forma de un hombre y por eso es el primogénito del Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo, usted y yo, fuimos creados por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Quién es antes que todas las cosas, hermano? Es Dios, y Dios en el Señor Jesucristo. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio. Fíjese usted, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. También Él es el primero. Fíjese, qué interesante esto. Porque, hermano, una pregunta. ¿Cuántos milenios tiene el hombre en la tierra? Aproximadamente, hermano, estamos hablando que Adán estuvo en la tierra hace unos 6,000 años. Muy bien. Entonces, la pregunta es esta. Mire, dice, Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, antes que muriera Adán, ¿se acuerda que Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal? Y el Señor le había dicho a Adán, todo el que coma de este árbol ciertamente morirá. Entonces, Adán no fue el primero que murió. El primero que murió es Cristo, para que Él tenga la primogenitura entre toda la creación. Entonces, Él muere desde antes. Espiritualmente hablando, estoy diciendo, no le quiero confundir con esto. Era una posición de muerte del primogénito, a fin de que Él tenga la primacía en todo. Entonces, mire lo que tal vez lo vamos a entender con el ejemplo de David. Y en el Salmo 89:20 dice, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? Es Jesucristo, hermano. Entonces el Padre, fíjese lo que dice acá. Y esta es la porción que yo quiero que ponga usted atención. Dice así, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra.
Entonces, fíjese, hermano, que como le decía, esto atañe a David, pero nosotros sabemos que es un salmo mesiánico, que está hablando del Señor Jesucristo, que está hablando del Padre y de la relación con Cristo. Entonces, si nosotros tenemos a Dios por Padre, si nosotros reconocemos a nuestro Dios por nuestro Padre, nosotros debemos de exclamar y pedir la ayuda del Señor. Dice así: pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios, mi roca de salvación. Eso es el Señor. Tú eres nuestro Dios y la roca de nuestra salvación. Gloria al Señor por eso, hermano. Entonces dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hebreos capítulo 12 y versículo 15 dice así: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Entonces, lo primero que dice este pasaje es que tenemos que quitar toda raíz de amargura de nuestro corazón que pueda causar dificultades. Mire, entonces, la amargura, hermano, es peor que el coronavirus, porque el coronavirus lo único que puede matar es el cuerpo, pero la amargura puede matar el espíritu del hombre. Entonces, sigamos leyendo. Dice así: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros debemos de pelear, hermano, por alcanzar esa gracia. La gracia de Dios. Y dice: de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, nosotros no solamente debemos de tener un tapabocas natural, sino que también uno espiritual, pero puesto en nuestro corazón para no contaminarnos de la amargura. Entonces, continuemos. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Mire, hermano, ya después dijo: ay, papito, ¿por qué le diste la bendición a mi hermano si a mí me correspondía? Pero aquel varón, hermano, en su tiempo, Dios le dio oportunidad de arrepentirse. ¿Cree usted que Dios lo hubiera rechazado si se hubiera arrepentido a Esaú? Pero no le dio tiempo para arrepentirse. Hebreos 12:22 dice así: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces nosotros somos un pueblo de primogénitos, como dice aquí. Leámoslo de nuevo. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Esta es nuestra herencia, hermano. Nuestra herencia es la doble porción, como primogénitos,
como hermanos del Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia. Asamblea general e iglesia de los primogénitos. Entonces la palabra de Dios nos habla que cada uno de nosotros, no importa la primogenitura de la tierra, sino la primogenitura espiritual que cada uno de nosotros tiene. Al haber venido al Señor, nos ha constituido a cada uno de nosotros en primogénitos, en hijos del Dios vivo. Gloria al Señor. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús. Gloria al Señor, hermano. Nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mientras que la sangre de Abel lo que pedía era justicia, hazme justicia. La sangre de Cristo se extiende para misericordia. Habla mejor al Padre diciendo, ten misericordia de estos, porque tú me los diste, y de los que tú me diste, ninguno se ha perdido, a excepción del hijo de perdición, dice la palabra. Así que, amado hermano, tú eres un bendecido, privilegiado. El Señor te escogió como un primogénito. No derroches tu primogenitura. No hagas lo que hizo el profano de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tu primogenitura por nada, hermano, porque el Señor te escogió a ti para bendición, para mostrar su gloria en tu vida. Así que oremos y pidámosle al Señor, déjame la oportunidad de poder bendecirte en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están en este día, Señor, atendiendo a esta palabra que tú nos has enviado. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, Padre, y te doy gracias, Señor, porque tú nos escogiste como tus primogénitos. Te pedimos también, Señor, que desates sobre nosotros una doble porción, tanto en la porción terrenal como en la porción espiritual. Gracias, Señor, por tu gran bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.